vamos a hablar un poco acerca de la estructura y la función de los vasos sanguíneos. Hasta el tema previo habíamos visto todo lo normal, ciclo cardíaco, la P, el QRS, la T, qué tipos de vasos, las capas que tienen los vasos sanguíneos, todo eso. A partir de ahora vamos a ver un poco de las patologías. Bien, vamos a iniciar lo que son las patologías del sistema cardiovascular. Primeramente vamos a hacer como un recordatorio de lo que son las células endoteliales. La clase pasada, en el tema anterior, habíamos visto que las células endoteliales están al ladito del lumen, ¿no es cierto? Son la capa más interna de los vasos sanguíneos, tanto en las venas como en las arterias, y estas van a secretar sustancias, ¿no es cierto? Que por medio de esas sustancias van a producir vasodilatación o vasoconstricción. Ahora aquí les voy a hablar de un término que es muy importante, que se llama la disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial va a ser cuando el endotelio está enfermo. Bien, está enfermo, entonces no logra mandar las mismas sustancias que mandaba cuando estaba sano, ¿no es cierto? El endotelio mandaba el óxido nítrico que nos servía para que evitar la agregación plaquetaria en casos normales. Entonces, cuando existe una disfunción endotelial, el endotelio ya no va a mandar la misma cantidad de óxido nítrico y por lo tanto se van a formar la activación de plaquetas y de esa manera se va a formar coágulos, tanto en las venas como en las arterias. Bien, entonces a eso se refiere la disfunción endotelial. Describe varios tipos de cambios reversibles en la función endotelial, que se presentan como respuesta a estímulos ambientales. Entonces, pueden haber muchos estímulos que van a causar la disfunción endotelial. ¿Qué factores van a causar la disfunción endotelial? Cuando en nuestro cuerpo están circulando citocinas. Las citocinas se van a producir cuando existen productos bacterianos en nuestra sangre, productos virales, parásitos. Cuando estos tipos de gérmenes están viajando en nuestra circulación sanguínea, entonces se van a producir citocinas. Y estas citocinas producen disfunción endotelial. Bien, además el estrés hemodinámico. ¿Qué significa esto? Aumentos grandes de la volemia sanguínea o al contrario, disminuciones terribles por hemorragias, lo que sea. Todo ese estrés hemodinámico también va a causar disfunción endotelial. Además, productos lipídicos elevados. Es normal que hayan lípidos en la sangre, pero cuando se elevan demasiado la cantidad de lípidos en la sangre, también van a producir lo que es disfunción endotelial. La hipoxia. Si por algún motivo existe menor cantidad de oxígeno en el tejido, entonces también se va a producir disfunción endotelial. Bien, todos estos factores producen disfunción endotelial. Y cuando el endotelio ya está enfermo, ya entró en disfunción endotelial, ¿qué va a hacer? También va a secretar citocinas a la sangre. Y entonces se va a volver un círculo vicioso. Las citocinas, por bacterias, por lo que fuera, producen disfunción endotelial y el endotelio enfermo, en respuesta, va a producir citocinas también, además de factores de crecimiento y sustancias procoagulantes, como habíamos visto, o sustancias anticoagulantes, dependiendo qué tipo de disfunción tenga. ¿Bien? Entonces, la disfunción endotelial va a ser cuando el endotelio se enferma y ya no nos protege de ciertos factores. Seguimos. Ahora vamos a ver, esto es como un resumen de los vasos sanguíneos. Habíamos visto que los vasos sanguíneos, la mayoría de los vasos sanguíneos tienen una túnica interna, una túnica media y una túnica externa. Si hablamos de la túnica interna de las arterias, vamos a tener al endotelio, que es una capa de células endoteliales, delgaditas, aplanadas, con núcleos céntricos, una membrana basal. Posterior a esta vamos a tener a la túnica media,
que va a ser la capa de músculo liso. Como ustedes pueden ver en las arterias es bastante gruesa. Y por último, la túnica externa, que va a tener a la capa elástica externa y a las fibras de colágeno y elastina, ¿no es cierto?, que se encuentra en la capa más externa de las arterias. Luego, estas arterias grandes se van a dividir en lo que son arteriolas, que son las que tienen bastante actividad en lo que es la resistencia vascular periférica, son las principales. Y luego se van a dividir en capilares arteriales y capilares venosos. Los capilares se caracterizan porque no tienen las tres capas, ¿no es cierto? Los capilares solamente van a tener lo que es la túnica interna. Eso es básicamente células endoteliales con una membrana basal. Eso les va a permitir a que el oxígeno y el dióxido de carbono puedan entrar y salir de los capilares dependiendo el requerimiento, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se forma la sangre arterial, que se convierte en sangre venosa, que luego va a ir a las vénulas y luego finalmente a las grandes venas. Aquí estamos viendo venas con válvulas que pertenecen a las extremidades inferiores, ¿no es cierto? Es como un resumen de la clase pasada. Ahora vamos, ya hemos hablado del endotelio, que tiene la disfunción endotelial. Ahora vamos a hablar de las células musculares lisas, de la parte muscular de las arterias y las venas. Las células musculares lisas son la capa principal de la túnica media, habíamos visto. Producen vasoconstricción y vasodilatación de los vasos sanguíneos. Los impulsos del sistema simpático, ¿se acuerdan? La adrenalina. Entonces, digamos, vamos a tener a las fibras nerviosas del sistema simpático que van a secretar adrenalina sobre las células musculares lisas de los vasos sanguíneos, pero no va a ser necesario que una fibra nerviosa esté pegada a cada célula, sino una fibra nerviosa está pegada a una célula muscular y esta se va a comunicar con la célula muscular de al lado por medio de conexiones intercelulares, ¿no es cierto? Y de esa manera la noradrenalina, la acetilcolina van a viajar en todas las células musculares y van a producir la vasoconstricción o la vasodilatación, ¿no es cierto? ¿Qué más? Las células musculares lisas vasculares también sintetizan colágeno y elastina, además de otros componentes de la matriz extracelular. Y también pueden producir factores de riesgo, factores de crecimiento y citocinas, al igual que las células endoteliales. Bien. ¿Qué más? Existen tres tipos principales de arterias, que son las arterias elásticas. Las arterias elásticas se les llama a las más grandes arterias que tenemos en el cuerpo. ¿Por qué se llaman elásticas? Porque tienen esa capacidad de distenderse y de contraerse, ¿bien? Así como se distienden, se contraen. Por ejemplo, si tenemos ahí, digamos, a la aorta que tiene ese diámetro, se distiende, pero así, con esa misma fuerza se contrae también. Bien, entonces por eso se llama arterias elásticas, que tienen gran cantidad de fibras elásticas. Ahí está la aorta y sus ramas distales, pero principalmente la aorta. La aorta torácica, la aorta abdominal, las ilíacas son arterias elásticas. Luego tenemos a las arterias de tamaño mediano, como son las arterias coronarias, las arterias renales, las arterias hepáticas, que son más pequeñas, ¿no es cierto? Y por último, a las arterias pequeñas y a las arteriolas, que pasan por los tejidos. Ahora vamos a ver dos términos que son muy importantes y quiero que recuerden. El término isquemia, primeramente. La isquemia denota una reducción en el flujo arterial hasta un nivel insuficiente para cubrir las demandas tisulares de oxígeno. Entonces, la isquemia se va a producir cuando disminuye el flujo sanguíneo y al disminuir el flujo sanguíneo disminuye las cantidades de oxígeno en ese tejido. Bien, las células están vivas, pero
tienen menor cantidad de oxígeno. Por eso se llama isquemia. Si la isquemia va a continuar y el cuerpo no va a solucionar el problema de la disminución de flujo, se va a llegar a lo que es un infarto. Isquemia e infarto no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces? El infarto se va a referir a una zona de necrosis. Necrosis significa células muertas. A necrosis isquémica en un órgano causado por la oclusión del suministro arterial. O sea, en ambos casos, tanto de la isquemia como en el infarto, ha ocurrido disminución del flujo arterial. Por lo tanto, disminución de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, en ambos casos se ha disminuido la cantidad de oxígeno, tanto en la isquemia como en el infarto. Pero en la isquemia las células están vivas. Tienen poca cantidad de oxígeno, pero aún están vivas. Si estas células de la isquemia, yo por algún motivo aumento la cantidad de oxígeno, entonces estas células no van a morir, ¿bien? Y van a seguir vivas y nos van a seguir funcionando. En cambio, cuando ya ocurrió el infarto, significa que las células, por falta de oxígeno, se murieron. Bien, es por eso que cuando ocurre infartos en el corazón, infartos en el cerebro, significa que una cantidad de células se murió. Entonces, ¿por qué tratamos el infarto si es que las células ya se han muerto? Ya no tendría sentido, ¿no es cierto? Tratamos el infarto, ¿por qué? Porque las células que están al lado, capaz siguen vivas, siguen en isquemia. Bien. Cuando se produce un infarto hay una gran cantidad de células que se mueren, pero alrededor de esas células muertas existen células que aún están en isquemia. Entonces nosotros tratamos el infarto, ¿por qué? Porque vamos a ayudar a las otras células. Porque las células que ya se han infartado, ya está, ya no tienen remedio. Están muertas y se convierten en tejido fibrótico nada más. Ya no hace intercambio de oxígeno, ya no se dilatan, ya no se contraen, ya no cumplen sus funciones. Eso en el cerebro, en el corazón, en los riñones, en cualquier lugar. Bien, pero nosotros tratamos el infarto, ¿por qué? Porque tratamos de salvar a todas las células de su alrededor que aún están en isquemia. Por eso tratamos de devolverle el flujo sanguíneo y por lo tanto el aporte de oxígeno. Bien, eso seguramente va a ser pregunta de examen. Ahora vamos a llevar lo que es la hiperlipidemia. Va a ser una de las primeras patologías que vamos a llevar. Esta patología me gusta porque es tan común, todo el mundo conoce a alguien que tenga hiperlipidemia. ¿Qué es la hiperlipidemia? Vamos a dividir en hiperlipid, no sé qué pasa. Sí. Hiper significa aumento, ¿no es cierto? Mucho aumento, alto. Hiperlipid, cantidad de lípidos. Idemia, sangre. ¿Bien? Entonces, la hiperlipidemia va a ser el aumento de lípidos en la sangre. Vamos a ver ahora cuáles son los tipos de hiperlipidemia y cómo se da. Es un exceso de lípidos en la sangre. Los lípidos se clasifican en triglicéridos, que son grasa neutra, fosfolípidos y colesterol. Bien, tenemos estas tres clases de clasificación de los lípidos. Vamos a ver el primero, que son los triglicéridos. Los triglicéridos se usan en el metabolismo energético, principalmente.
Entonces, los triglicéridos nos sirven para llevar energía a los tejidos por medio de su degradación. Son combinaciones de ácidos libres condensadas con una sola molécula de glicerol. En cambio, los fosfolípidos son otro tipo de lípidos, pero que contienen un grupo de fosfato y además son estructuras importantes de las lipoproteínas, que vamos a ver más adelante. Memorícense este término, lipoproteínas. Y además, como ustedes saben y seguramente ya han llevado en histología, en bioquímica, en todas esas materias, los fosfolípidos van a ser componentes primordiales de lo que son las membranas celulares. Y el tercer grupo de lípidos que tenemos es el colesterol. El colesterol sanguíneo o la hipercolesterolemia, cuando hay aumento de la concentración del colesterol en la sangre, participa en el desarrollo de la aterosclerosis, con el riesgo que conlleva el infarto de miocardio o el accidente cerebrovascular, o sea, el ACV, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, de entre los tres tipos de lípidos que tenemos, los triglicéridos son buenos porque nos lleva energía, los fosfolípidos son buenos porque nos ayudan en la conformación de las membranas celulares, el colesterol es el único que sería el malo, ¿no es cierto? De entre los lípidos que tenemos en nuestro cuerpo. Ahora les había dicho que memoricen ese término que son las lipoproteínas. Tenemos a las lipoproteínas. Las lipoproteínas están compuestas, como dice su nombre, una parte de proteínas y una parte de lípidos. Les había dicho también que el colesterol y el triglicérido no pueden viajar en la sangre. ¿Por qué? Porque son hidrofóbicos, ¿bien? Entonces, para viajar en el torrente sanguíneo, tienen que agruparse. Entonces, todos los ésteres de colesterol y triglicéridos se meten al centro y por alrededor se forman los fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen la característica de que tienen unas cabecitas que son hidrófilas y unas colitas que son hidrófobas, ¿no es cierto? Entonces, es como el agua y el aceite, es decir, aquí afuera tenemos el agua, que es el plasma, y adentro vamos a tener lo que son el aceite, digamos, o el colesterol y los triglicéridos. Entonces, toda esta parte no tiene contacto con el agua. ¿Por qué? Porque es aceite, digamos. Y en cambio, las cabecitas de los fosfolípidos sí pueden tener contacto con el agua, que es el plasma. Entonces, forman micelas, que tienen una capa externa de fosfolípidos y por adentro están llenos de colesterol y triglicéridos. Pero la capa no solo está compuesta de fosfolípidos, como pueden ver en la imagen, sino también está compuesta de apoproteínas, que son eso mismo, proteínas. Estas proteínas les había dicho que van a ser las que deciden a qué célula se van a unir, como una llave y un cerrojo. Las apoproteínas van a ser como la llave y se van a unir solamente a las proteínas que tengan receptores para esas apoproteínas. Bien, entonces de esa manera todo el fosfolípido le va a obedecer a la apoproteína para ver dónde se va a destruir. Bien, porque se forman estas lipoproteínas para que puedan viajar en el plasma. Pero cuando llegan al lugar de destino, entonces se une la llavecita con el cerrojo y de esa manera toda la lipoproteína se entra dentro de la célula. Y ahí adentro la destruyen a la lipoproteína y de esa manera pueden usar tanto el colesterol como los triglicéridos, dependiendo a los requerimientos de cada célula. Bien, entonces esas son la composición de las lipoproteínas. Ahora, tenemos 5 tipos de lipoproteínas, les decía. Estos están clasificados según en su densidad, según su peso, bien, medido por ultracentrifugación. El primer grupo van a ser los kilomicrones, que son las lipoproteínas más grandes que tiene el cuerpo.
kilomicrones. Luego tenemos a las lipoproteínas de muy baja densidad. Luego tenemos a las lipoproteínas de densidad intermedia. Luego tenemos a las lipoproteínas de baja densidad. Y por último, a las lipoproteínas de alta densidad. Bien, estos 5 tipos de lipoproteínas. Todos al final son lípidos. ¿Por qué? Porque contienen gran cantidad de lípidos, pero vamos a ver que no todos tienen la misma composición y por eso justamente tienen pesos diferentes. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos aquí las proteínas de densidad alta, lipoproteínas de alta densidad. De las lipoproteínas de alta densidad, lo más importante que tienen que recordar es que estas proteínas de alta densidad llevan 50% de proteína. Bien, entonces llevan gran cantidad de proteínas y por eso las vamos a llamar a las lipoproteínas buenas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tienen triglicéridos y colesterol, pero en cantidades bajas. Bien, lo que mayormente transportan son proteínas para el metabolismo de nuestro cuerpo. Luego vamos a tener a las lipoproteínas de baja densidad. ¿Cuál es la característica principal de ellas? Que llevan 50% de colesterol. Entonces, las lipoproteínas de baja densidad, vamos a decir que son las lipoproteínas malas. Bien, ¿por qué? Porque llevan bastante cantidad de colesterol. Tienen también proteína y triglicéridos, pero en cantidades menores. Luego tenemos a las lipoproteínas de muy baja densidad, que tienen gran cantidad, 55 a 65% de triglicéridos. ¿Y para qué nos servían los triglicéridos? Para llevar energía a lo que son los tejidos distales. Entonces, por eso también vamos a decir que las lipoproteínas de muy baja densidad también son buenas. Y luego tenemos a los kilomicrones, que son las lipoproteínas más grandes, pero que tienen una densidad baja. Estos van a tener 80-90% de triglicéridos, que también se podría decir que son buenos, ¿no es cierto? Entonces, las únicas malas, digamos, son las lipoproteínas de baja densidad. Los kilomicrones aparecen en la sangre alrededor de 1 hora después de una comida y transportan sobre todo triglicéridos, como habíamos visto acá. Luego tenemos a las proteínas de muy baja densidad que transportan grandes cantidades de triglicéridos. Luego a las lipoproteínas de baja densidad que transportan gran cantidad de colesterol. En cambio, las proteínas de alta densidad son buenas, ¿por qué? Porque transportan 50% de proteínas. Bien, esta imagen quiero que se acuerden bien. Las malas son las proteínas de baja densidad. Bien. Seguimos. Las apoproteínas controlan las interacciones y el destino metabólico final de las proteínas. Como les había dicho, tenemos ahí a las lipoproteínas y en su membrana a las apoproteínas, que ellas van a ser las que van a decidir con qué células se van a unir las lipoproteínas para su degradación. Algunas apoproteínas activan enzimas lipolíticas que facilitan la separación de los lípidos de las proteínas. Otras apoproteínas van a servir como sitio reactivo, así participan en la endocitosis, como les había dicho, y el metabolismo de las lipoproteínas. Ahora, una cosa que quiero que recuerden, les había dicho que las lipoproteínas de baja densidad eran las malas, ¿no es cierto? La principal apoproteína de las LBD es la ApoB100. ¿Por qué es importante esto? Ya vamos a ver más adelante de qué nos sirve que tenga esa ApoB100. Las lipoproteínas se van a sintetizar en 2 sitios principalmente, en el intestino delgado y también en el hígado. Los kilomicrones son moléculas de lipoproteína más
grandes que existen en el cuerpo y se forman en la pared del intestino delgado, como ya les había dicho, después de la ingestión de alimentos. Participa en el transporte de triglicéridos y colesterol por medio de la vía exógena. Los kilomicrones transfieren sus triglicéridos a las células del tejido adiposo y muscular esquelético. Todo esto lo vamos a ver en una imagen de más adelante. El hígado sintetiza y libera lipoproteínas de muy baja densidad, además de lipoproteínas de baja densidad. Y las lipoproteínas de muy baja densidad contienen grandes cantidades de triglicéridos y menores cantidades de colesterol. Todo esto ya lo habíamos visto. Aquí está la imagen. Vamos a tener primeramente a los triglicéridos y al colesterol que lo vamos a ingerir en la dieta, en todo lo que comemos, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en la merienda, en los extras. Todos esos triglicéridos y colesterol va a ingresar al estómago y luego al intestino. Después de que ha pasado el intestino, tiene que ingresar a las células intestinales y de esa manera se forman las lipoproteínas más enormes que son los kilomicrones. Los kilomicrones, van a ver como ustedes ven aquí, tienen una pequeña cantidad de colesterol, pero grandes cantidades de triglicéridos. Tienen más triglicéridos que otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, estos kilomicrones van a poder viajar en el torrente sanguíneo, en los vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos, estos kilomicrones en los vasos sanguíneos van a ir al tejido adiposo para dejar ahí sus triglicéridos para almacenamiento. Y al tejido muscular esquelético para que estos triglicéridos sean utilizados como fuente de energía para la contracción y relajación musculares. Además, algunos fragmentos de kilomicrón, o sea, lo van a destruir al kilomicrón y van a ingresar al hígado. Estos fragmentos van a liberar lo que son los triglicéridos y el colesterol en el hígado. Y el hígado se va a encargar de formar lipoproteínas de muy baja densidad. Las de muy baja densidad tienen gran cantidad de triglicéridos. Son buenas también. En cambio, las que son las más malas son las que tienen 50% de colesterol, lipoproteínas de baja densidad. Estas son buenas porque tienen proteína, estas son malas porque tienen colesterol y estas son buenas porque tienen triglicéridos, ¿no ve? Entonces, seguimos. Estábamos aquí. Estábamos en que tenemos a las proteínas de muy baja densidad, que su componente principal son los triglicéridos. Entonces, estas proteínas de muy baja densidad, con alto contenido en triglicéridos, retornan al torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo es donde se convierten a lipoproteínas de densidad intermedia y, en último caso, a las lipoproteínas de baja densidad. Estas lipoproteínas de baja densidad son las malas, las que tienen 50% de colesterol en su interior. Ahora, cuando ya están circulando como lipoproteínas de baja densidad en el torrente sanguíneo, se van a eliminar principalmente por la vía dependiente del receptor. Eso va a decir que se eliminan por medio de las apoproteínas que tengan en su superficie. Existe otra vía de eliminación, pero que no es tan común. Bien, la mayoría se va a eliminar por medio de la vía dependiente del receptor de las LBD. Hay algunas otras LBD que también se unen por medio de los receptores, pero al hígado mismo. Bien, y de esa manera se forman las proteínas de alta densidad. El hígado es el encargado de formar las proteínas de alta densidad que van a viajar nuevamente al torrente sanguíneo van a ir a todo el torrente sanguíneo donde se requieran y las que sobren van a volver al hígado y de esa manera el hígado va a poder sintetizar lo que son los ácidos biliares y el colesterol que va a ser enviado nuevamente al intestino por medio de la vesícula. Ahora vamos a hablar netamente de lo que son las
lipoproteínas de baja densidad, las malas, las que tienen 50% de colesterol en su interior. Las lipoproteínas de baja densidad se llama colesterol nocivo o colesterol malo y es el principal transportador de colesterol en la sangre. Cerca del 70% de las lipoproteínas de baja densidad se elimina mediante la vía dependiente del receptor, como les había dicho. Entonces son muy importantes las apoproteínas para que podamos eliminar a las LBD de nuestro cuerpo. Aunque los receptores de LBD tienen una distribución amplia, o sea, están en todo el cuerpo, el 75% de estas LBD se localizan en los hepatocitos. Bien, entonces, como se darán cuenta, en el metabolismo de los lípidos es muy importante el hígado. Entonces, todas las enfermedades que conlleven enfermedades hepáticas, o sea, de los hepatocitos, van a alterar todo el sistema de la formación de lipoproteínas. Bien, ¿qué más? La eliminación mediada por el receptor permite la endocitosis. Si digamos, esta es una célula que va a realizar endocitosis. Viene la lipoproteína, se une al receptor por medio de su apoproteína y esta célula lo que va a hacer es como que le va a crecer unas manitos y le va a envolver. Y de esa manera la lipoproteína va a quedar dentro de la célula, ¿no es cierto? Por medio de una extensión de la membrana celular. Uy, se ha borrado todo. Entonces la célula va a englobar a la lipoproteína por medio de endocitosis. La va a cubrir con una membrana celular y la va a meter dentro de la célula. Y por este mecanismo es que se elimina las lipoproteínas de baja densidad, ¿bien? Por endocitosis. Es un proceso fagocítico en el que la célula rodea y la introduce por medio de una vesícula endocítica cubierta por membrana. Dentro de la célula, la lipoproteína van a producir enzimas que la van a degradar y la van a destruir. Y de esa manera van a poder usar los triglicéridos y el colesterol que llevan dentro las lipoproteínas. La captación de lipoproteínas de baja densidad, o sea, las malas, por los macrófagos de la pared arterial, puede conducir a una acumulación de ésteres de colesterol y, por tanto, desarrollo de aterosclerosis. Ahora vamos a hablar de las lipoproteínas de alta densidad. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el componente principal de las lipoproteínas de alta densidad? Tienen bastante cantidad de proteínas. Por eso habíamos dicho que las lipoproteínas de alta densidad son las buenas, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a decir acerca de ellas? Las lipoproteínas de alta densidad se sintetizan en el hígado y a menudo se le conoce como colesterol, pero beneficioso, de las buenas. Las lipoproteínas de alta densidad participan en el transporte inverso del colesterol. ¿Qué significa esto? Que a todo el colesterol que esté circulando en el cuerpo, lo van a llevar de vuelta al hígado. A todo ese colesterol de más, lo van a llevar de vuelta al hígado. Bien, para que en el hígado lo degraden y de esa manera se pueda usar las proteínas y el colesterol y los triglicéridos que lleven dentro. Entonces, no solamente llevan colesterol beneficioso, sino nos ayudan a eliminar al colesterol malo. Bien. Los estudios epidemiológicos muestran una relación inversa entre la concentración de lipoproteínas de alta densidad y el desarrollo de aterosclerosis. ¿Qué significa eso? Que todas aquellas personas que tengan altas concentraciones de lipoproteínas de alta densidad en la sangre tienen menor desarrollo de aterosclerosis. ¿Bien? Y por lo contrario, todas aquellas personas que tengan alto riesgo de aterosclerosis es porque tienen bajas concentraciones de lipoproteína de alta densidad.
Bien, entonces estos dos siempre son inversos. Se cree que las lipoproteínas de alta densidad, que son pobres en colesterol y rico en fosfolípidos y además de proteínas, incluidas las placas ateromatosas, lo transportan al hígado. Y les había dicho que en el hígado pueden excretarse, reutilizarse todo lo que es las proteínas, los fosfolípidos, todo lo que tengan las lipoproteínas de alta densidad. Se ha observado que el ejercicio regular, o sea, la actividad física, además de algunos medicamentos, aumentan la cantidad de lipoproteínas de alta densidad. Ejercicio y algunos medicamentos, pero principalmente ejercicio. Bien, en cambio, el tabaquismo y el síndrome metabólico disminuyen la cantidad de lipoproteínas de alta densidad. El síndrome metabólico es como su nombre indica, una enfermedad del metabolismo. Los principales factores para que nosotros podamos diagnosticar síndrome metabólico son el aumento de peso, o sea, el aumento de la circunferencia abdominal, tanto en varones y en mujeres, como el aumento de la glicemia sanguínea. Pero entonces, si yo les hablo de glicemia sanguínea, estaríamos hablando de diabetes, ¿no es cierto? No, estos pacientes que tienen síndrome metabólico tienen valores elevados de glicemia, pero que no llegan hasta el valor de la diabetes. Bien, si no están al borde, todavía no es diabetes, pero tienen valores de glicemia elevados. Bien, un síndrome que hace que el metabolismo de ese paciente sea defectuoso y eso va a conllevar al aumento de la circunferencia abdominal y a valores elevados de glicemia, pero valores que no llegan a ser diabetes. Bien, es como un pasito antes de la diabetes, digamos. La mayoría de los pacientes que tienen síndrome metabólico, con el pasar de los años, pueden llegar a desarrollar diabetes. Entonces, estos pacientes son los que tienen las lipoproteínas de alta densidad disminuidas. Bien, vamos a ver que está muy ligado todo esto. Etiología y patogénesis de la hiperlipidemia. Vamos a ver que la concentración sérica del colesterol puede elevarse como resultado de cualquiera del aumento de las lipoproteínas. O sea, el aumento de las lipoproteínas se va a demostrar en un examen de sangre como aumento de colesterol. Bien. ¿Qué factores pueden elevar las cifras de lípidos en la sangre? Pueden aumentar a la hiperlipidemia, la nutrición, principalmente la nutrición. Personas que tengan alto contenido de lípido en la dieta van a tener hiperlipidemia. Pero no solo eso, porque existen personas que no comen bastante cantidad de lípidos, pero tienen factores genéticos que hacen que el cuerpo almacene y forme más, sobre todo, LDL. Entonces, de esa manera, van a aumentar la cantidad de colesterol en la sangre. Bien, factores genéticos, que lo vamos a ver también más adelante. Algunos medicamentos también pueden aumentar la cantidad de lípidos en la sangre. Y además, enfermedades metabólicas, bien, como la diabetes, el sobrepeso. Esas enfermedades aumentan la cantidad de lípidos en la sangre. Algunas personas tienen mayor sensibilidad al colesterol dietético y otras tienen falta de receptores para las lipoproteínas de baja densidad. Si yo digo que una persona tiene pocos receptores de lipoproteína de baja densidad, las lipoproteínas de baja densidad en su sangre van a aumentar de cantidad o disminuir de cantidad. La cantidad de lipoproteínas de baja densidad en la sangre va a aumentar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los receptores nos van a ayudar a destruir a las lipoproteínas de baja densidad.
Ahora vamos a ver que la hipercolesterolemia o la hiperlipoproteinemia puede clasificarse como primaria o secundaria. Primeramente vamos a ver la hipercolesterolemia primaria. ¿A qué se refiere la hipercolesterolemia primaria? Va a ser el incremento en la concentración del colesterol, pero independiente de otros problemas de salud o del estilo de vida. Va a ser el aumento del colesterol, pero que no tenga que estar relacionado con otras enfermedades. No es por la diabetes, no es por el sobrepeso, no es por el tabaquismo, sino independiente, colesterol solo. Muchos tipos de hipercolesterolemia primaria tienen base genética, pero eso no es como para explicar todos los tipos de hipercolesterolemia, no, sino que muchos tipos de hipercolesterolemia tienen base genética. Pero ¿cuáles son estos? Por ejemplo, aquellas personas que tengan receptores para LBL que sean defectuosos. Como les había dicho, los receptores nos ayudan a destruir las LBL que están circulando en el cuerpo. Pero si por algún motivo estos receptores están defectuosos, entonces no van a poder destruir a las LBD y estas van a estar circulando con facilidad en la sangre. Si hablamos de cómo vamos a poder saber que una persona tiene hipercolesterolemia familiar. La única manera de saberlo es haciéndole un laboratorio. Bien, y en el laboratorio le vamos a pedir colesterol total, triglicéridos, LBD y las lipoproteínas de muy baja densidad y también las de alta densidad. Bien, le vamos a pedir todo. Y con todo esto vamos a hacer el diagnóstico. Pero entonces, para tener el diagnóstico de todas las personas, tendríamos que hacerle un examen de sangre a todas. Y eso va a ser medio difícil, ¿no es cierto? Podemos pedirles a todo el que tengamos, pero cuando le estés pidiendo te va a decir, pero yo no estoy gordo, digamos. Pero bueno, aunque no esté con sobrepeso, la persona puede tener hipercolesterolemia familiar. Yo allá en Argentina tenía un paciente que era muy joven, de 40 y tantos años de edad, que tenía hipercolesterolemia familiar. ¿Y cómo se ha dado cuenta? ¿Cómo le hemos diagnosticado? ¿Por qué? Porque sus familiares, sus hermanos, sus padres, sus familiares cercanos, como dice aquí, hipercolesterolemia familiar, esos familiares cercanos que él tenía han tenido infartos a los 45 años, a los 40 años. Eso no es común. Entonces, a todas aquellas personas que tienen infartos a edad temprana, infartos ACVs a edad temprana, les pedimos sí o sí todos los dosajes de colesterol, triglicéridos, HDLs, LDLs y todas esas, todas. Y con eso diagnosticamos la hipercolesterolemia familiar. Bien, entonces a estos pacientes sí o sí hay que darles tratamiento. Y como les digo, no siempre tienen que ser obesos. Este paciente que yo tenía hacía mucha actividad física, no consumía mucho colesterol, pero bueno, como tenía hipercolesterolemia familiar, entonces tenía este gen de los receptores que estaba dañado. Y por lo tanto, todo el colesterol que comía se quedaba circulando en su sangre. Y eso conlleva a infartos y ACVs. Entonces, por eso, directamente, a pesar de que era joven y no era nada gordo, le tratábamos con medicación hipolipemiante. Bien, para prevenir. Estos pacientes, no todos, un 5%, capaz 20%, un bajo porcentaje, desarrollan santomas. ¿Qué son los santomas? Son depósitos de colesterol en la piel, visibles, ¿bien? Sobre todo en los tendones y también estos pacientes que tienen estos santomas tienen mayor probabilidad de tener aterosclerosis por obvias razones, ¿no? Entonces, ¿cómo son los santomas? Aquí ustedes están viendo un santoma en el codo. Aquí están viendo santomas en los tendones de las manos, que son de personas jóvenes, como ustedes están viendo. No es una persona muy mayor, son personas jóvenes.
Obviamente también puede haber en mayores, pero donde más tenemos que estar alerta es en los jóvenes. ¿Por qué? Porque en ellos no esperaríamos que el colesterol esté tan elevado, ¿no es cierto? Y aquí también los tendones de las rótulas. Y aquí, no sé si alcanzan a ver, alrededor de la córnea, por la parte de arriba, tiene una capa que es más clarita, ¿no es cierto? Esos son santomas en la córnea, depósitos de colesterol en la córnea. Bien, yo en mi práctica clínica no he visto tantos de estos, bien, a pesar de que cuando me he enterado he comenzado a buscar, como vemos los cardiólogos, tanto paciente con infarto, entonces hemos comenzado a buscar, me acuerdo cuando estábamos en primer año, pero lo que más hemos visto son estos xantomas de la córnea, bien, que son depósitos lipídicos en la córnea, alrededor de la córnea, pueden estar arriba, abajo, pero alrededor de la córnea. Bien, entonces ya saben, para ir buscando en sus pacientes. Ahora vamos a hablar de lo que es la hipercolesterolemia secundaria. Se relaciona con otros problemas de salud que están muy ligados a la hipercolesterolemia. O sea, son pacientes que tienen colesterol elevado, pero generado por otras patologías. Las principales son la obesidad y la diabetes mellitus. Bien, entonces todos aquellos pacientes que tengan obesidad y que tengan diabetes mellitus, debemos pedirles un perfil lipídico que va a englobar triglicéridos, colesterol, HDLs, LDLs y todas las lipoproteínas, ¿no es cierto? Las dietas altas en calorías aumentan las lipoproteínas de muy baja densidad. Y esto hace que exista un aumento de triglicéridos. Y estos triglicéridos, como habíamos visto en la imagen anterior, pueden convertirse de lipoproteínas de muy baja densidad a proteínas de baja densidad, que son las malas, ¿no es cierto? Además, la ingestión de colesterol netamente reduce la formación de receptores para las lipoproteínas de baja densidad y por lo tanto aumenta la hipercolesterolemia. Las dietas ricas en triglicéridos y grasas saturadas aumentan la síntesis del colesterol y suprimen la actividad del receptor para LBD. En la diabetes mellitus y en el síndrome metabólico se observa dislipidemia típica, con aumento de triglicéridos, LAD baja e incremento de LBDs. Entonces, hay que tener cuidado de los lípidos en pacientes con obesidad y en pacientes con diabetes mellitus. Ahora, respecto del diagnóstico de la hiperlipidemia, ya les he dicho cómo es el diagnóstico, pedir un laboratorio. Pero el Programa Nacional de Educación contra el Colesterol recomienda que a todos los adultos de 20 años en adelante, de 20 años y mayores, se les practique un perfil de lipoproteinemias en ayuno. Tanto colesterol total, colesterol LBD, LAD y triglicéridos. Bien, todo esto en ayunos, una vez cada 5 años. En caso de que obtengamos un perfil alterado, debemos hacer un seguimiento de estas personas. Bien, aquí te da un colesterol mayor a 200 miligramos, hay que hacer control, y un colesterol de lipoproteínas de alta densidad menor de 40 también nos tiene que llamar la atención. Las mediciones de las lipoproteínas son muy importantes en personas con alto riesgo de cardiopatía coronaria, porque como ya les he dicho, estas personas que tienen tendencia a tener infartos de miocardio, entonces hay que hacerle un control estricto de las lipoproteínas en la sangre. Bien, a las que ya han tenido infarto y de las que sospechamos que pueden tener infarto. Vamos a ver que existen factores de riesgo principales para desarrollar enfermedad coronaria. Bien, o cardiopatías isquémicas, cardiopatías coronarias. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Son el tabaquismo, la cantidad de cigarrillos que fume esa persona, la hipertensión, un antecedente familiar
de una persona, o sea, si digamos, nuestro paciente ha tenido algún familiar y aquí dejando de fumar. Bueno, la edad es imposible de modificar, pero cuando ya tengamos pacientes mayores de 65 años, 70, que hayan fumado de jóvenes y que tengan hipertensión, entonces igual, controlar los valores lipídicos sanguíneos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Las directrices recomiendan que las personas que no tienen ningún factor de riesgo, o sea, no son tabaquistas, no son hipertensas, no tienen la edad para infartarse, no son diabéticos, deben establecer un objetivo de LBD menor de 160 miligramos. Bien. Los que tienen 2 o más factores de riesgo cardiovasculares deben tener LBD menores a 130. Las personas con alto riesgo de desarrollar infartos deben tener un objetivo de LBD menor a 70 miligramos. En los últimos congresos de cardiología incluso se ha estado hablando de disminuir aún más las LBDs a 30 miligramos, a 15 miligramos, de modificar estos objetivos, porque hemos tenido pacientes que tienen LBD de 70 miligramos que se siguen infartando, ¿bien? Entonces, por eso es que se procura disminuir. Lo último que escuché en el último congreso, el año pasado creo, era menor de 15 miligramos. Pero también se han visto otros factores con eso, de que ya el paciente no tiene la misma disponibilidad energética y todo eso, entonces, bueno. Pero mientras menos lo tengamos el valor de la LBD, mejor. Menos probabilidad de que nuestro paciente se infarte o peor, que se reinfarte. ¿Bien? El tratamiento de la hipercolesterolemia se enfoca a los cambios dietéticos, principalmente. Bien, o sea, no es que el paciente va a bajar todo su colesterol tomando pastillitas y comiéndose un chicharrón de chancho, digamos, cada fin de semana. Lo principal se enfoca en los cambios dietéticos, además de cambios terapéuticos del estilo de vida, realizar actividad física. Sí o sí, así tenga 70 años, 80 años, tenga 15 años, lo que sea, a cualquier edad, nuestro cuerpo necesita realizar actividad física. Eso no significa que todos deban hacer 2 horas de gimnasio, 3 horas de gimnasio, ¿no? Si pueden, excelente, buenísimo, háganlo. Pero, por ejemplo, un paciente de 80 años que apenas está pudiendo caminar, en lo posible no se lo debe confinar a la cama, sino debe salir, caminar dentro de su casa, si puede, o si todavía está en la capacidad, llevarlo a dar una vueltita el manzano cada noche. Bien, entonces toda esa actividad física va a ayudar en que las LBDs disminuyan y aumenten las LADs, que son las lipoproteínas buenas, ¿no es cierto? Los cambios terapéuticos en el estilo de vida incluyen mayor énfasis en la actividad física, además de medidas en la dieta. Es imposible que le digan a las personas, de aquí en adelante, usted que tiene el colesterol, la LBD arriba de 130, nunca más va a comer frituras. Imposible. Nuestro paciente no nos va a hacer caso. Ningún paciente va a dejar de un día a otro o va a cambiar así el estilo de vida. Lo que hay que decirles es que cada vez disminuye. Si digamos ahora comía 3 veces al día, 3 veces a la semana frituras, que sean 2, y luego 1, y luego 1 vez al mes, y así de a poco que vaya dejando hasta que nosotros veamos resultados en el laboratorio. Bien, además de la eliminación del tabaquismo, lo mismo, es imposible para una persona que se fuma 60 cigarrillos, 70 cigarrillos al día, deje de fumar. Hay que ir bajándole de a poco, ¿bien? Y también la reducción de peso. En realidad lo que hacemos es tratar de educar al paciente. ¿Para qué? Para que sus valores de laboratorio vayan mejorando y por lo tanto, si mejoran, el paciente también se va a sentir y va a estar mucho más sano. Las calorías excesivas siempre reducen la cantidad de la lipoproteína buena y aumentan el valor de la lipoproteína mala, ¿no es cierto? Las grasas saturadas de la dieta influyen mucho en la concentración del colesterol.
Las grasas trans que se producen a partir de los aceites tienen mayor efecto aterógeno que las grasas saturadas. El objetivo del tratamiento dietético es reducir las cifras del colesterol total y disminuir también las cifras de LBD y aumentar las cifras de LAD. Básicamente en esto va a ser que va a centrarse nuestro tratamiento. Disminuir el colesterol total, disminuir el LBD y aumentar LAD. Bien. Los datos clínicos sugieren que el tratamiento médico, incluso para aquellos con LBD normal, presten atención en esto. Lipoproteínas de baja densidad normal. Igual les damos tratamiento médico, no a todos. ¿A quiénes? Aquellos que hayan tenido infartos. Bien, aquellos pacientes que ya se nos han infartado, obviamente tienen las LBDs elevadas. Pero hay algunos que se nos han infartado que ya hemos logrado que las LBDs sean normales. Bien, está en valores normales, 70 miligramos por decilitro, digamos, después de que ya se infartó. Pero los tratamientos médicos, o sea, los hipolipemiantes, sobre todo las estatinas, nos van a ayudar a proteger a que ese corazón no se vuelva a infartar. Bien, tienen bastantes propiedades, no solo, o sea, las estatinas no solo disminuyen la LBD, sino también tienen muchos efectos antiinflamatorios que nos van a ayudar a prevenir nuevos infartos entonces, y nuevos ACVs también. Entonces, en estos pacientes, a pesar de que ya hemos logrado una LBD normal, podemos seguir dando estatinas, pero eso siempre con controles, ¿bien? Ahora vamos a ver que los fármacos hipolipemiantes van a actuar de varias maneras. Inicialmente con el descenso en la síntesis del colesterol. Luego con el decremento de la absorción intestinal de colesterol. O sea que el colesterol que estemos consumiendo, así como entre, se salga, que no ingrese a nuestro cuerpo. Y luego con la eliminación del colesterol de la corriente sanguínea. De esas tres maneras actúan los medicamentos hipolipemiantes. Los grupos de alto riesgo cardíaco y de ACVs, o sea, las personas que tienen diabetes también, cuyo riesgo cardiovascular es mayor, inician el tratamiento con estatina al mismo tiempo que los cambios terapéuticos y el estilo de vida. Si es un paciente joven de 30 años, 20, 25, hasta 40 años, que no tenga otros factores de riesgo, eso significa que no sea tabaquista, que no, igual el alcohol no ayuda, que no consuma bebidas alcohólicas, realice actividad física, todo eso no le vamos a iniciar. Si directamente encontramos el colesterol elevado, entonces le vamos a decir que haga cambios en la dieta, sin dar medicación. Pero aquellas personas que tienen diabetes, que son tabaquistas, que son hipertensos y tienen más factores de riesgo, le decimos que tenga el cambio en el estilo de vida y juntamente con eso le iniciamos el tratamiento con medicamentos, los dos al mismo tiempo. ¿Para qué? Para lograr resultados mucho más rápidos, ¿no es cierto?